Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? El potencial de esta inversión es infinito. Bueno, antes que nada, como siempre, si eres nuevo en el canal, bienvenido a Visionario Bolsa. Mi nombre es Josito, soy colaborador de Visionarios y bueno, probablemente hayas dado con nosotros con el objetivo, la finalidad de comenzar a rentabilizar tu capital, de encontrar esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti. Por lo tanto, si es así, lo que te recomiendo es que entres en visionariobolsa.com, esta página que tenemos aquí, porque simplemente clicando en acceder ahora, introduciendo tu nombre, tu email y tu apellido, te mandaremos al correo que hayas introducido los 4 primeros módulos del programa Visionario Bolsa, el programa en el que enseñamos a invertir en el mercado americano en la manera en que nosotros lo hacemos y como verás ahora en el informe. Estos 4 módulos iniciales serán impartidos por Eloy RC, fundador del programa Visionarios, y en ellos aprenderás sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y por último, cómo resolver la complejidad del mercado. Así que bueno, espero que te sirva muchísimo de ayuda. Vamos con el informe semanal del día 19 de enero de 2020. Vamos con el repaso de la que ha sido una semana muy completa, una semana con mucho movimiento. Han habido entradas, han habido salidas, ha habido también muy buenos movimientos en la cartera Visionario Bolsa. Repasaremos todo eso. Pero antes que nada, bueno, quería dar las gracias porque como verás hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Bueno, hemos alcanzado un número bastante importante para nosotros y obviamente todo esto es gracias a ustedes, gracias a quien nos sigue en nuestro día a día y es por ello que, bueno, queremos celebrarlo. Verás que en el apartado de comunidad de YouTube hemos subido una encuesta sobre cómo quieres que lo celebremos, ¿no? Bien haciendo un sorteo o haciendo un vídeo especial y que nos comentes qué quieres que sorteemos, de qué quieres que sea el vídeo, en fin, que elijas una de las opciones y nos comentes qué es lo que quieres que hagamos, cómo quieres que lo celebremos. Así que bueno, vuelvo a dar las gracias y dejamos ya esto a un lado y vamos con el repaso semanal. Tenemos aquí delante SPT, el valor que comentábamos como idea de inversión en la semana pasada, que traía el hoy la pasada semana. Y bueno, finalmente esta semana, como vemos, ha subido un 3,2%. Sin embargo, los visionarios no estamos dentro porque, bueno, no llegó a cumplir con lo que esperábamos. Vamos a ir a gráfico diario para ver bien lo que tenemos en este valor porque, bueno, en SPT teníamos la entrada armada en los máximos históricos que se situaban sobre esta línea roja que dibujo por aquí. Vemos que tuvimos rápidamente esta semana rotura máximos históricos, sin embargo en esta rotura no se produjo acompañada del volumen que esperábamos, ¿no? Como vemos, el volumen prácticamente siguió estable, siguió como en los anteriores días, no hubo un gran movimiento, no apareció el PAVA que buscábamos, ¿no? No apareció ese volumen acompañando al precio que buscábamos, por lo tanto en el mismo día recogimos el pequeño beneficio que nos ofreció la empresa. Entramos, acabó subiendo, recogió en la tarde, nos salimos con el pequeño beneficio que teníamos y no volvimos a armar orden, porque, bueno, como vimos, no estaba apareciendo el volumen en la rotura, no estaba acompañando y por lo tanto no nos interesaba participar en el movimiento. De hecho, bueno, a los días volvió a hacer nuevos máximos históricos, sin embargo, nos fijamos cómo cerró la semana, que llegó a bajar muchísimo, por lo tanto, veíamos que no estaba apareciendo ese volumen. Al no aparecer ese volumen podían pasar estas cosas, que la empresa no llegue a alcanzar la liquidez que esperamos y por lo tanto se vuelva un poco volátil, un poco loca, y es justo lo que queremos evitar. Por lo tanto, no volvimos a armar orden, la dejamos de lado, recogimos ese pequeño beneficio que al final, bueno, los que entran por los que salen no es nada relevante para la cartera, pero bueno, eso ha sido un poquito lo que ha pasado esta semana con SPT. Vamos a repasar rápidamente los índices, digo rápidamente, al igual que un poquito la cartera, porque tenemos bastantes valores que comentar y quiero centrarme en uno que ya hemos comentado, pero quiero resaltar un poquito lo que estoy viendo en él. Bueno, vamos con el Nasdaq. El Nasdaq, bueno, más de lo mismo, en línea con las anteriores semanas. Nuevos máximos históricos, sigue apareciendo muchísimo volumen, sigue tirando el mercado, sigue haciéndolo genial, como llevamos comentando ya bastantes meses, no me canso de repetirlo porque, bueno, desde que estábamos teniendo esta consolidación, cuando todo el mundo estaba augurando el fin del mercado alcista, cuando todo el mundo creía que se había acabado todo, que venía la recesión en los mercados, llevábamos mucho tiempo comentando que esto era simplemente una consolidación horizontal, era necesario, llevábamos 2 años de subida como tenemos aquí y bueno, hemos estado 2 años consolidando, 2 años con el mercado durmiendo, el mercado horizontal y finalmente lo que se produce es lo que estamos viendo, rotura máximos históricos, el mercado empieza a tirar, empieza a aparecer volumen, empieza a aparecer la demanda, el mercado despierta de ese descanso que
que ha tenido y bueno, retomamos el movimiento y como vemos sin freno, sin descanso. Por lo tanto, genial el Nasdaq, vemos lo mismo en el S&P, que como siempre comento van muy de la mano, nuevos máximos históricos en el S&P, volumen ahí un poquito por encima de la media, pero bueno, más de lo mismo, estamos saliendo de esa consolidación que estuvimos 2 años dibujando, volvemos a nuevos máximos históricos y se repite la historia de siempre, se repite el mismo comportamiento. Al final el mercado tiende a repetirse porque las bases que mueven el mercado son simples, oferta, demanda y psicología de masas, no hay nada más, por lo tanto eso es lo que hace que tiendan a repetirse patrones, que tiendan a repetirse comportamientos y eso es justo lo que estamos viendo en el mercado en general, ¿no? En los índices. Y por último, si nos vamos al Russell 2000, al índice de las Small Cap, un índice que tenemos como gran referencia porque bueno, al final muchas de nuestras empresas son empresas pequeñas, nos indica un poco el apetito de riesgo que tiene el inversor, ¿no? Y bueno, estamos viendo que también lo está haciendo muy bien el Russell, esta semana de hecho ha subido un 2,53, fijaos que bueno, vamos cada vez acercándonos más a máximos, como ya comentábamos, veníamos consolidando aquí horizontalmente muy bien, finalmente rompemos esa consolidación al alza, volvemos a tener una mini aceptación y nuevos máximos históricos. Cada vez nos vamos acercando máximos de 52 semanas. Los históricos los tiene en estos $1.742 que vemos ahí, como marco en la línea roja, y bueno, como vemos cada vez acercándose más y más a máximos, por lo tanto eventualmente acabaremos tocando nuevos máximos históricos al igual que están haciendo el resto de índices. Por lo tanto, muy bien, tenemos muy buenas señales por parte del mercado y eso es precisamente lo que estamos viendo reflejado en nuestra cartera. Porque bueno, si vamos al repaso de la cartera, comenzamos con Doku. Bueno, Doku esta semana ha bajado un 3,03%, no ha sido... sigue en línea con siempre, ¿no? Sigue consolidando horizontalmente, vemos la consolidación tan ceñida que lleva en todas las últimas semanas, de hecho desde que entramos ha estado prácticamente consolidando, sí que tuvo una ruptura con muchísimo precio y volumen, como comentábamos, parecía que comenzaba a despertar, parecía que comenzaría a salir de esa gran configuración, ¿no? De esa gran fase que estaba dibujando, sin embargo parece que se está haciendo una mini base sobre base, una consolidación sobre esa base muy ceñida, simplemente aceptando el precio, esperando pues quizás algún catalizador que impulse una aparición de precio y volumen que incite a la demanda, a ver nuevos máximos, a que comience ese rally y comience a dejar atrás la fase. Pero bueno, hasta que no veamos señales negativas, inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como siempre decimos, por lo tanto, seguimos con esa posición en Doku. El siguiente valor que tenemos en cartera es DT. DT se enfrenta esta semana a una semana crítica, si quiere permanecer en nuestra cartera, porque bueno, entrábamos en DT la semana pasada, esta semana baja un 3,39, la semana pasada subía un 5,47, pero está un poquito por debajo de nuestro punto de entrada, sí que le hemos dado un poquito de margen para, bueno, siempre damos un poquito de margen para que no nos tumbe a la mínima de cambio, ¿no? Siempre tenemos un poquito ese margen y sí es verdad que ya estamos comenzando a subir el stop loss, estamos comenzando a ceñir un poquito más el stop loss cada vez más arriba, tampoco estamos viendo que DT esté mostrando señales de una gran rotura, esta semana de hecho no ha sido lo ideal, ¿no? Obviamente siempre esperamos que el valor se aleje del punto de compra lo antes posible, estamos comprando en un punto en el que debe aparecer precio y volumen, de hecho en el caso de DT apareció bastante precio y volumen, sin embargo no ha habido continuidad, ¿no? Que al final es lo que vamos buscando para encontrarnos con una buena rotura de un patrón. Por lo tanto, veremos DT si sigue en la línea que ha tenido esta última semana. Obviamente saldrá de la cartera Visionario Bolsa, tomaremos liquidez y nos iremos hacia otros valores. Si por el contrario decide rebotar, encontramos soporte en la zona de los anteriores máximos, un poquito por la línea roja que tenemos aquí dibujada y consigue rebotar, acercarse a nuevos máximos, pues obviamente la mantendremos en cartera. Así que bueno, eso ha sido un poquito de esta semana. Como comento, semana crítica esta en la que entramos ahora, porque determinará si se queda o no se queda en la cartera Visionarios. El siguiente valor que tenemos en cartera es LK. Bueno, LK entiendo que estará siendo seguida por todos los que nos siguen en redes sociales, en los informes semanales, porque bueno, es una empresa que lo está haciendo increíblemente bien, una empresa en la que
Bueno, lo vamos haciendo, creo que un 50%, un 48, 49, 50%, por ahí anda la cosa. Y bueno, es un valor en el que entramos en la rotura del SML, esta formación principal, esta especie de caja de Darvas, un patrón bastante potente, uno de los patrones que por cierto vemos en los 4 vídeos iniciales que te comentaba al principio del vídeo. Por lo tanto, si no lo conoces, si no has visto estos vídeos, te recomiendo que vayas para que puedas ver por qué se produce este tipo de movimientos. Seguro te resultará muy interesante. Y bueno, entramos en esa rotura de la caja de Darvas. Sin embargo, acabábamos saliendo de ese movimiento, no participamos por tanto en la subida completa hasta esta siguiente consolidación. Sin embargo, como comentamos, creo que de hecho lo comenté yo, no me acuerdo, en un informe semanal, que estaba haciendo un patrón muy potente. En la salida de esa caja de Darvas estábamos viendo cómo comenzaba a dibujar un patrón de High Tide Flag, un patrón también muy potente que ya nos ha dejado muy buenos resultados en la cartera Visionario Bolsa en el pasado, y decidimos rearmar orden de entrada. Por lo tanto, rearmamos esa orden en la ruptura del patrón y, como vemos, el resto de la historia ya nos la conocemos todos porque no ha mirado atrás, sigue tirando. De hecho, esta semana LK ha subido un 15,47%. Si nos fijamos, muchísimo volumen nuevamente. La pasada semana tuvo el mayor volumen de su historia. Esta semana tiene la segunda o la tercera semana de mayor volumen de su historia. Un poquito en línea con esta que sería la segunda o tercera también. Por lo tanto, sigue haciéndolo muy bien. Sí es cierto que nosotros ya hemos recogido un cuarto de la posición, es decir, hemos entrado con una posición bastante fuerte de nuestra cartera, y del total de nuestra posición hemos recogido un cuarto de ella. Es decir, bueno, básicamente, pues si teníamos una posición igual a 10, hemos salido con 2,5. Por lo tanto, nos quedamos con los otros 3 cuartos dentro de ella. Veremos qué sigue haciendo. Seguimos obviamente con el stop loss en su sitio. Sin embargo, ya hemos empezado a recoger beneficios ante los posibles signos de euforia que está mostrando la empresa. ¿Qué es la euforia? Bueno, cuando un movimiento comienza, cuando vemos euforia, mejor dicho, pues cuando un movimiento comienza a ponerse vertical, comienza a ponerse loco, empieza a aparecer muchísimo volumen, muchísima demanda, día tras día subiendo, y es lo que vemos en este valor. De hecho, incluso en premarket, día a día se ve como ya está habiendo muchísimo movimiento en premarket, está ya muy arriba en premarket, y bueno, al final acaba los días con muchísimo volumen, como vemos en los semanales, que al final no son un resumen, ¿no?, de todo lo que ha pasado en la semana. Vemos como bueno, el precio se está poniendo vertical, se está poniendo con muchísimo volumen. Por lo tanto, empezamos a tomar un poquito esa posición más defensiva, recogiendo un poquito del capital, manteniendo una gran posición dentro de ella por si sigue tirando, obviamente con el stop loss en su sitio. Y bueno, simplemente a dejar que el valor sea quien determine, el mercado sea quien determine también cuándo salimos o cuándo no. El siguiente valor que tenemos en cartera es Roku. Roku esta semana sube un 1,54, pero bueno, Roku tampoco hay mucho que comentar, porque si has visto los anteriores informes semanales, es un valor que está configurando una fase. Por lo tanto lleva su tiempo, no es un valor en el que estemos esperando que haga nuevos máximos históricos. Simplemente está haciendo una configuración que obviamente lleva tiempo, una configuración después de un rally inmenso que se marcó. De hecho, bueno, nosotros entramos en esta zona en los $78, le estuvimos sacando creo que un 120% aproximadamente. En este valor también recogimos, al igual que en LK, gran parte de la posición. Sin embargo, seguimos con la mitad de la posición inicial, y bueno, obviamente es una posición que se mantiene un poquito más pensando en el largo plazo de la empresa, pensando en lo buena empresa que es, los buenos números que va teniendo, y por lo tanto obviamente nos indica que no haya saltado este stop loss, porque obviamente este stop loss no lo movemos como nos da la gana, sino como indica el sistema. Y que no haya saltado este stop loss nos indica que podemos tener una buena configuración, que podemos ver eventualmente nuevos máximos históricos, y eso es justo lo que vamos buscando. Por lo tanto, veremos cómo empieza a configurar. Vemos que está un poquito en la zona baja de este soporte que ha tenido en las últimas semanas, últimos meses. Por lo tanto, a ver si empieza a acercarse cada vez más a máximos, pero como comento, no hay ninguna prisa con este valor. El siguiente valor que tenemos en cartera es SVMK, valor en el que hemos entrado esta semana. No ha tenido la mejor de las roturas al final de la semana, porque el viernes, bueno, acababa recogiendo un poquito. Queda un 4,5% a un 4,5% de los máximos. Sin embargo, lo interesante es que, bueno, por fin aparece volumen en esta empresa. De hecho, si nos fijamos, no aparecía un volumen similar desde hace bastantes semanas. Llevamos mucho tiempo con el volumen bastante por debajo de la media. Esta semana aparece el volumen, y además estamos comenzando a dibujar una tendencia alcista que nos puede llevar a romper este super patrón que tanto tiempo llevamos configurando. De hecho, es un patrón muy potente, un patrón de
Aquí lo tenemos dibujado, un patrón de cap and handle, ese patrón en forma de taza con el asa. Un asa más grande de lo normal, quizás, pero bueno, ha tenido una gran configuración, ha tenido un gran proceso de acumulación institucional en ese punto, un poquito en esa cajita final, y estamos viendo cómo está comenzando a acercarse cada vez más a máximos, cada vez está apareciendo más demanda, está apareciendo obviamente también, como hemos visto, cada vez más volumen, y eso nos indica que podemos ver una buena rotura del patrón por fin, y si es así, pues los visionarios estaremos ahí. Como digo, no ha cerrado la semana de la mejor de las maneras, sin embargo, los visionarios estamos dentro, tenemos el stop loss en su sitio. Si esta semana sigue tirando, obviamente vemos máximos históricos, pues genial. Si decide que quiere volver a meterse dentro de la cajita para seguir configurando, pues nos saldremos y esperaremos a que sea el timing correcto, esperaremos a que el mercado nos diga esta es la buena, porque al final, si algo tiene muy potente el sistema visionario Bolsa es que no buscamos tener la razón siempre, simplemente buscamos que el mercado nos dé la razón, y si no nos la da, pues simplemente asumimos una pequeña pérdida, pero cuando nos dé la razón, obviamente lo que tenemos por delante son unas ganancias ilimitadas. Ilimitadas como pueden ser las ganancias, que me viene al pelo para comentarlo, como pueden ser las ganancias de SPCE, Virgin Galactic, que es la empresa por la que comento en el título, bueno, que esta empresa puede tener un potencial infinito. Me refiero a esta empresa. Es una empresa de la que el martes, creo que fue, subimos un vídeo específicamente para ella. Es una empresa que el fin de semana pasado estuvimos analizando Eloy y yo muy profundamente, porque, bueno, obviamente era una empresa que a simple vista era interesante por el patrón que teníamos, los números están a triple dígito y demás, pero veíamos que, de hecho, por eso no lo comentamos en el informe semanal ni nada, que era una empresa con poquita facturación, con una capitalización muy amplia. Veníamos con este gráfico tan raro de aquí, que al final no es la cotización de la empresa real. La empresa empezó a cotizar realmente por aquí, y queríamos estudiarla a fondo. Una vez la estudiamos a fondo, finalmente la comentamos por la comunidad, hicimos el vídeo, por lo tanto ya todos la conoceréis. Si no, quien no la conozca, pues puede ir al vídeo que subimos el martes. Pero voy a centrarme en lo que comento en el título. ¿Por qué digo que esta empresa tiene un potencial infinito? Bueno, lo comento porque estamos ante una empresa que está en una industria en pañales, en una industria sin referente, sin market leader. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto sobre todo en anteriores casos similares a estos? Bueno, voy a poner los ejemplos de ello porque hemos vivido uno cada año. El año 2017 recuerdo que fue Beri. Vamos a estudiar Beri también. El año 2017 fue Beri, y Beri fue... perdón. Beri, vamos a acercarnos un poquito a la fecha. Fue Beri, para quien no lo recuerde, quien no nos siguiera en esta época, Beri era una empresa de inteligencia artificial, una industria, un sector también en pañales, una industria sin una referencia, una empresa referente, market leader, y obviamente una empresa como Beri, que tenía una gran aceleración, un gran crecimiento. No se sabía hasta dónde podía llegar. Estaba comenzando a trabajar en un sector, como digo, emergente, y por lo tanto su potencial era infinito. No tenía un precio objetivo, no había una capitalización de mercado objetiva, y fue por ello que el valor se multiplicó por 10 en tan solo una semana, como vemos. De hecho, se fue a los 7, a los 70. Fue un movimiento en el que los visionarios participamos, un movimiento en el que, bueno, nosotros entramos en los máximos históricos sobre los $15, si no recuerdo mal, y el valor llegó a cotizar hasta los 70 y largos dólares. De hecho, lo tenemos aquí, hasta los $74. ¿Por qué se produce este movimiento? Al final es un movimiento eufórico, como comentábamos en el EK, un movimiento en el que comienza a entrar mucha demanda, empieza a entrar muchísimo volumen, el precio se revaloriza rápidamente, pero claro, no hay un freno, porque no se sabe hasta dónde puede llegar esta empresa, no se sabe dónde tiene su límite, no tiene su precio objetivo, no hay una referencia que podamos decir, vale, esta empresa está cara. No, porque al tener ese sector en pañales, esta empresa, si te dicen que vale 1 billón, te lo crees, y si te dicen que vale 10 billions, te lo crees, porque no sabes a dónde puede llegar, no sabes cuánto puede llegar a facturar, no sabes cuán grande puede ser en el futuro. Y al final el mercado es eso, una máquina de descontar eventos. Simplemente el mercado no te premia por lo que eres ahora, sino por lo que puedes llegar a ser. ¿Qué pasa si lo que tú puedes llegar a ser es una incógnita, que tu precio objetivo, tu capitalización objetiva es también una incógnita? Vimos también un movimiento similar el año 2018, un año más tarde, en TLRY, Tilray, más de lo mismo. Tilray será, bueno, muy conocida por muchos de ustedes seguramente. Para quien no lo conozca, Tilray es una empresa del sector del cannabis. Este boom tan fuerte que tenemos aquí se produce precisamente cuando
se comienza a legalizar el uso recreativo del cannabis en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos como en California. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que obviamente en este sector tampoco hay un market leader, tampoco hay un referente que nos permita ver cuán grande puede llegar a ser una empresa de este tipo, cuánto puede llegar a facturar, cuántos beneficios puede tener, un poquito alguna estimación, ¿no? Por lo tanto, esta empresa, como vemos desde la rotura de máximos históricos, que eran los $30, se hizo otro por 10, de hecho se fue a los 300 clavados, los 300 fue su punto de resistencia y se dio la vuelta, y se marcó una euforia increíble también con muchísimo precio, muchísimo volumen. Pero ¿por qué se da este tipo de euforia? ¿Por qué no una euforia de un 70%, de un 100% y sí de un por 10, que es un 1000% al final de revalorización? Por más de lo mismo, como comentaba con Berry. Era una industria, y lo sigue siendo de hecho, una industria en pañales. No se sabe cuán grande puede ser esta empresa, no se sabe si más países se unirían a esta ola, empezarían a legalizar el consumo recreativo y medicinal de cannabis, si esta empresa se expandiría, cuánto podría facturar, era una incógnita. Entonces, ¿cuál es la capitalización de mercado objetiva de esta empresa? Es una incógnita, no se sabe. De hecho, en la rotura a máximo, recuerdo que era de 3 billions y llegó a valer 30 billions. O sea, pero te lo crees. ¿Por qué? Porque si me dices que esta empresa, que tiene un potencial infinito, vale 3 billions, me lo creo, pero si me dices que vale 30, también me lo creo. Otro ejemplo, esta vez de 2019, ha sido Beyond, una empresa que también todos conocerán, Beyond Meat. De hecho, Beyond Meat entró en modo euforia ya desde que salió a bolsa, porque Beyond, creo recordar que salía a bolsa en los $25, sin embargo, cuando abrió el mercado ya estaba muy por encima, en el premercado, incluso en el momento de salida a bolsa ya estaba a un precio bastante superior, y al final llegó prácticamente a los $250, o sea, otro por 10 de revalorización. Para quien no sepa a qué se dedica Beyond Meat, bueno, es una empresa que fue muy conocida sobre todo en el mundo de las inversiones por el gran movimiento que dejó, pero es una empresa dedicada a productos veganos, sobre todo, por así decirlo, carnes veganas, aunque la palabra suena un poco contradictoria. Hacen carne de hamburguesa, de perritos calientes, pero totalmente vegana, y por lo visto no la he probado, pero se comenta que con un sabor incluso mejor que el de la carne normal. ¿Qué pasa? Que no hay una empresa referente que sea mundialmente conocida, que sea la market leader de este sector. Por lo tanto, no se sabe hasta dónde puede llegar este tipo de empresa, no se sabe a dónde puede llegar esta empresa. Se especulaba que un deal con Burger King, con McDonald's, podría llevarla a lo más alto. Además, era una empresa que ya estaba facturando triple dígito, creciendo enormemente. Por lo tanto, su capitalización es una incógnita. No podemos saber a dónde puede llegar en el futuro. Y por ello, bueno, vemos el rally que se marcó. ¿Qué está pasando ahora con SPSE? Que al final es a lo que quiero llegar. SPSE, industria de viajes espaciales, turismo espacial, no hay un market leader, no hay una referencia. De hecho, es una industria en pañales, una industria emergente, que precisamente tenemos un catalizador en que este año es cuando se espera, entre este año y el año que viene, es cuando se espera que Virgin Galactic precisamente comience a llevar a cabo sus operaciones, comience a hacer viajes espaciales, comience a llevar todo esto a cabo. ¿Qué pasa? Que no hay un referente, no podemos saber cuánto valdrá esta empresa, no podemos saber si ampliará su gama de productos, si te llevará a Marte, si cuánta gente estará interesada en hacerlo. Por lo tanto, no hay una referencia, es imposible saber cuál es su capitalización de mercado. Por lo tanto, ahora vemos que su capitalización de mercado es de 1.2, prácticamente 1.3 billions. Pero si tú a mí me dices que esta empresa vale 10 billions, pues obviamente me lo creo. ¿Por qué? Porque no sé dónde está su tope, no sé dónde está su posible crecimiento. No sé hasta dónde puede llegar, y puede ser muy grande su crecimiento. De hecho, esta empresa en las últimas semanas ya se ha duplicado, ha pasado de $7 a $15, está entrando un movimiento muy vertical y además está entrando muchísimo volumen. De hecho, cada vez más volumen. Esta semana precisamente hemos tenido la semana con más volumen de su historia, y ha subido un 21,9%. De hecho, los visionarios, como digo, hemos entrado esta semana y ya le vamos sacando un 20% de rentabilidad en tan solo una semana. Es una empresa que, como vemos, crece a triple dígito, sin embargo, esto no es nada. De hecho, bueno, vemos que simplemente ha facturado 1 millón, 0,8 millones trimestralmente, pero lo realmente potente no está aquí. Lo realmente potente está cuando esta empresa
comience a desarrollar su actividad, comience a facturar y obviamente no se sabe cuánto puede facturar, no se sabe cuántos viajes espaciales podrá hacer, no se sabe si será una moda o será el siguiente boom, en el sentido de que ya la gente no va a ver un partido de fútbol, sino que va a ver la Tierra desde el horizonte, desde el borde de la atmósfera. O sea, no se sabe a dónde puede llegar esta empresa, no se sabe cuán grande puede ser, no se sabe cuánta puede ser su facturación en el futuro, y esa incógnita precisamente es lo que puede hacer que simplemente empieza a entrar demanda y al final se marque una euforia, al igual que hemos visto en los anteriores casos. Esto obviamente no quiere decir que vaya a pasar, obviamente es imposible predecir un movimiento tan grande como una euforia de este estilo, pero estamos teniendo las señales de que, bueno, la empresa se ha duplicado en simplemente una semana, sigue entrando en mucho volumen, las semanas las va cerrando en máximos históricos, cada vez es una empresa un poquito que se está haciendo un nombre en el mundo también de las inversiones, por lo tanto, si empieza a entrar esa demanda, es un valor que no tiene freno, no puede, por ejemplo, en LK, una empresa que sí que está teniendo mucho tirón, hay referencia, o sea, es una empresa muy similar a Starbucks. Starbucks vale 100 billions. LK, siendo una empresa muy inferior, no puede valer 100 billions. O sea, no entra en la cabeza de nadie y obviamente por eso no va a pasar en el corto plazo. Sin embargo, con Virgin Galactic no tienes esa referencia y es eso lo que le hace tan potente, lo que hace que pueda tener un movimiento tan fuerte, sobre todo en el corto plazo. Así que bueno, este era un poco el punto de vista que quería compartir, porque al final el mercado es simplemente los movimientos se producen por, como decía, oferta y demanda y psicología de masas, pero eso es algo que se puede entender desde la total lógica. ¿Por qué esta empresa sube? Porque es una empresa de un sector innovador, de un sector que está en pañales, que puede romperla en los próximos años, que puede tener un crecimiento increíble y precisamente eso es lo que el mercado está descontando. El movimiento no se producirá cuando hagan el primer viaje espacial, no. Eso el mercado ya lo está descontando. Por lo tanto, cuando hagan el primer viaje espacial, eso ya estará descontado previamente y la cotización ya estará subida al alza. Por lo tanto, el momento de invertir es antes de que pasen las cosas y, como digo, esta empresa ya nos está dejando una buena rentabilidad en cartera, pero podría ser mayor. Esta semana, de hecho, bueno, ya empezaremos nosotros a subir el stop loss. Como digo, tiene muy buena pinta, pero nunca nos casamos con ninguna empresa. Si al final se da la vuelta, pues se da la vuelta, recogemos beneficios y se acabó. Por lo tanto, bueno, esto era un poco lo que quería comentar sobre esta empresa, compartir un poco este punto de vista que seguramente no lo hayas pensado, pero probablemente lo compartas. Así que bueno, esto sería todo por el informe de hoy. Como siempre, si te ha gustado, puedes dejarnos tu like, suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, dejar en los comentarios, en la sección de comentarios, cualquier cosa que quieras decir, qué opinas de esta empresa, dónde la ves, qué te ha parecido el informe, cualquier pregunta que tengas, porque estaremos ahí leyéndolos, respondiéndolos y obviamente muy agradecidos por ello. Así que bueno, por mi parte, nos vemos en el próximo informe. Un saludo.